Ya. A ver, aquí entonces, ya faltaba este. Este igual lo inmovilizo. Inmovilizo y vuelvo a copiar todo hacia abajo. Entonces, ahora puedo modificar aquí igual cualquier valor de tasa. Y también se va a modificar mi plan de pagos, ¿no? Entonces ya estoy mejorando en dos parámetros, por ejemplo, en este caso. Uno, que el capital prestado, puedo poner cualquier capital prestado y puedo tener cualquier condición de tasa de interés anual. Y si modifico uno de los dos, entonces se va a modificar también el cuadrito, ¿no? Y como vemos en ambos casos, me da un resultado bueno, porque primero veo que el monto mensual calculado con la suma es el mismo, y al final veo que pagando o cumpliendo todo ese plan de pagos, llego a un valor cero de deuda. O sea, ya no tendría deuda, ¿no? Al finalizar el tiempo. A ver. Bueno, entonces ya los dos primeros puntos ya los he realizado. Vamos a ver el punto 3. Modificar el plan de pagos de tal modo que permite ingresar cualquier plazo de crédito. Ya, punto 3. O sea, el plazo de crédito es el tiempo, ¿no es cierto? 1 año, 2 años. O sea, puede estar dado en años o en meses o hasta en días. La cosa es convertir después a años o a meses, ¿no? Entonces, si el plazo de crédito, digamos, lo doy en años, por ejemplo, bueno, en la que hemos puesto en los datos, era 2, por ejemplo. Ya vamos a comenzar con eso, con 2. Entonces, en la fórmula tengo que cambiar donde están esa información, ¿no? Por ejemplo, aquí le puse 24 por la cantidad de meses. Entonces, lo que voy a hacer es referenciar eso. Como está en años, 2 años, lo multiplico por 12, ¿no? Para que me dé la cantidad de meses. En este otro es igual. Aquí tenía calculado 2 por 12, entonces lo mismo, voy a calcular la referencia por 12. Y en esta última igual. La referencia del plazo por 12. Entonces vuelvo a copiar mi formulita. Ya. ¿Por qué nos está dando error? Entonces otra vez vengo y veo. Nuevamente mi referencia se ha bajado, ¿no? O sea, me estoy olvidando mucho inmovilizar. Y como siempre les he dicho, digamos, uno a la primera, digamos, que hace una fórmula, una función, porque las funciones, las fórmulas se vuelven al final larguísimas. Entonces, a la primera uno no va a lograr tal vez el resultado esperado. Entonces, en algunos casos es necesario, o al menos al principio, cuando están aprendiendo a manejar bien las fórmulas, hacer como lo que yo estoy haciendo ahorita, paso a paso, ir mejorando su fórmula. Es mejor que se tomen unos 5 minutos, digamos, a ir mejorando la fórmula, a que traten de hacerlo de un solo saque y pierdan más tiempo después perdiéndose en dónde está mal, ¿no? Entonces es mejor eso, analizar paso a pasito, así poco a poco, mejorar la fórmula para que después encuentren un resultado como el que desean. Entonces saben que tengo que inmovilizar esto, ¿no? Tengo que inmovilizar este nuevo, que es el plazo. Y aquí no hay nada. Entonces, si esto vuelvo a copiar hacia abajo, ahora sí, nuevamente me sale correcto porque está apuntando a los datos que necesito. Ya. Entonces, hasta el paso 3 estamos bien. ¿O alguna duda? ¿Alguna consulta? No, no. Bueno, y si queremos podemos ir jugando con los datos. Ya. Pero esta mi tabla, bueno, si ven, tiene hasta 24, que son 2 años. Entonces, por ejemplo, si pongo 1 año, la tabla aún me va a funcionar porque hasta el
Hasta el mes 12 sí me va a sacar información, a partir de eso me va a dar cualquier cosa porque en realidad a partir del mes 13 ya no hay, ¿no es cierto?, deuda. En el mes 12 ha acabado con cero. Ahora si pongo 2, me va a llenar obviamente la tablita, pero si pongo 3, ¿qué pasa? Como ya no tengo la fórmula más abajo, entonces me da solo hasta el mes 24, ¿no? Y no sabemos cómo sería más abajo el plan de pagos. Pongo 4, igual, peor. 5 años, peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay varias formas de hacer, pero digamos la más convencional que podríamos hacer es aumentar la cantidad de filas que queramos. Por ejemplo, hagamos de cuenta para 10 años. 10 años, ¿cuántos meses serían? 120 meses. Entonces necesito 120 filas, ¿no es cierto? Voy a llegar a, bueno, me he pasado 200, al 240, que van a ser 20 años. 240 serían 20 años, ¿no? Hasta ahí. Como es simplemente arrastrar y copiar las fórmulas, entonces no me hago mucho lío. Esto de los meses igual puedo arrastrar y que siga creciendo hasta 10 años. Ya. Luego estas fórmulas igual, o sea, no cambia nada, ¿no? Hacia abajo. Puedo agarrar y arrastrarlo. Obviamente, como estoy arrastrando las fórmulas y todo ello, me van a salir errores, pero ahorita vamos a hacer que no se vea tan feo. Entonces, ya ahora cuando modifique mis años de plazo, por ejemplo, si modifico a 5, entonces, como ven el plan, me muestra en esos 5 años, que son 60 meses, la información correcta, ¿no? Y así hasta 20 años. A ver, con 10 son 120 meses. Entonces me muestra, ¿no? Hasta 120, cómo iría evolucionando el pago o la amortización del crédito. Después hasta 20. Hagamos de cuenta que mi máximo es 20, ¿no? Hasta 20 me muestra igual. Obviamente, si me paso de eso, igual más abajo ya no me va a mostrar nada. Tendría que aumentar más celdas, ¿no? Más filas, como he hecho ahorita. ¿No? O sea, hacia abajo ya no sabemos cómo va a llegar a cero, ¿no? Pero para nuestro ejemplo vamos a dejarlo ahí, hasta 20. Entonces aquí voy a poner 7 años. 7 años, ya. Ahora, háganse cuenta que no me gustan estas cosas que salen, ¿no? Estos son errores. Hay diferentes tipos de errores, ¿no? En algunos sale error, en otros dice diff por cero. Entonces, cada una de estas cosas que aparece así entre signos de admiración y el signo numeral antes, siempre es algún error o nos está indicando algo que no puede calcular. Si yo no quiero que me salga eso, entonces puedo utilizar una fórmula que hemos visto, no la hemos visto muy a profundidad, pero que es sencilla en su aplicación. Y voy a perfeccionar mi función. Entonces le voy a poner antes de eso que si esto que está calculando, sí, punto, me devuelve error. ¿Se acuerdan? Les he dicho que es igual que el sí, ¿no? Solo que este pregunta directamente si es error y solo nos da un parámetro para devolver si eso es verdadero. Entonces, si es error, en vez de devolverme ese mensaje tan feo, el primer parámetro del sí error es todo esto, toda esta función. No estoy anidando una función dentro del sí error. Coma, segundo parámetro, que me saque un mensaje o simplemente que lo deje como cero. Listo. Y lo mismo puedo aplicar para el resto. Sí, este cálculo me da error. Si ese cálculo me da error, que me devuelva cero. Ahora, para el monto mensual, o sea, como ven, el monto mensual, por ejemplo, no me da error, sino que me sigue calculando. Me sigue calculando.
Podríamos poner otro tipo de condicional aquí para preguntar. Podríamos preguntar, por ejemplo, si el siguiente mes, este mes donde estoy haciendo este cálculo, es mayor a la cantidad de meses que tengo como plazo. Y igual que le ponga 0. Entonces, otro tipo de consulta. Ahí vamos a utilizar el sí, por ejemplo. Entonces, le voy a decir, sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, este mes en el cual me está mostrando ese mensual es mayor a la cantidad de meses que tiene ese plazo de crédito, ¿no? Que eso va a estar dado por la cantidad de años por 12. En este caso, por ejemplo, 7 por 12 va a dar 84. Entonces, el 85, como va a ser mayor, me va a devolver lo que yo le ponga en el valor verdadero, que va a ser 0, que me devuelva 0. No muestra nada más. Caso contrario, o sea, si es menor o igual, que me devuelva el cálculo, ¿no? Si J4 es demasiado. Que me devuelva el cálculo, ese de pago. Y si es omisivo. A ver, voy a copiar esto hasta el final. Vamos a ver qué ocurre. Ah, funciona, ¿no? Entonces, a partir del mes que es superior a mi plazo en meses, por ejemplo, de este 85, en la columna de monto mensual le va poniendo 0. Ah, pero aquí también. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí se ha... A ver. Algo ha pasado en este cálculo. Ah, no lo he inmovilizado. Claro, pero en estos otros tampoco debe estar inmovilizado. Ah, ya, en estos otros no había, es diferente, ¿no? La consulta. Aquí lo que tenía que inmovilizarse ya está inmovilizado. Aquí en la consulta estoy consultando a 5, o sea, este mes corresponde, es mayor a J5, dice, se ha movido, ¿no? Debería ser J4. Entonces tengo que inmovilizar ahí. Esto lo inmovilizo. Copio y ahora sí me muestra el valor correcto. A ver, probemos con alguno. Por ejemplo, aquí me dice, sí, A13, que tiene el valor 10, es mayor a J4 por 12. J4 es 7, 7 por 12, 84. 10 es mayor a 84, falso. Entonces, como es falso, se viene al parámetro que me tiene que devolver cuando es falso. En este caso le estamos diciendo que nos devuelva un cálculo. No le estamos diciendo un mensaje o algo así. Podríamos poner, por ejemplo, un mensaje para que se note. Entonces, lo que nos devuelve es el valor falso, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es que nos devuelva todo ese cálculo que estamos sacando con la función. Entonces, por eso funciona. Más abajo, cuando, por ejemplo, el periodo, en este caso 94, es mayor a 7 por 12, 7 por 12 es 84. 94 mayor a 84, sí. Entonces me devuelve lo que he puesto en el parámetro del sí, o del verdadero, perdón, parámetro del verdadero, que es 0. Y el cálculo que está en el falso lo obvia, porque ya no necesita, ya sabe que eso es verdad, entonces por eso me devuelve 0 directamente. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? Es importante que cuando uno va realizando las fórmulas, siempre se ubique en qué lugar está, digamos, dentro de una función
o un valor o un mensaje. Porque, a ver, van a ver, aquí vamos a hacer un poco más complicadas las fórmulas. Como les he dicho, poco a poco estamos complicando la fórmula, pero la estamos mejorando. La estamos mejorando para que poniendo unos cuantos datos, digamos, nos pueda dar mucha más información, ¿no? Aquí voy a poner 8. Entonces ya después, una vez que tengamos la fórmula bien realizada, podemos jugar con la cantidad de datos que nosotros queramos. Y de esa manera también poder hacer hasta comparaciones. Por ejemplo, cuando uno va a sacar un crédito, cada banco tiene su tasa anual. Algunos bancos te ofrecen 13%, otros bancos te ofrecen 15%, algunos te ofrecen hasta máximo 5 años de plazo. Entonces uno, en vez de estar haciendo uno por uno, directamente aquí puede ir poniendo los datos, esos que te van dando, e ir comparando, ¿no? Ir comparando. Por ejemplo, aquí podría poner banco 1. Este es el banco 1. El banco 1 me ha dicho, yo quiero prestarme, digamos, 20,000 bolivianos, cualquier banco. El banco 1 me ha dicho que me puede dar a 14% en 5 años, máximo 5 años. Entonces puedo tener aquí mi banco 2. Banco 2. ¿No? Simplemente podría copiar lo mismo. Es el mismo monto, pero el banco 2 me ha dicho 15%. Pero en vez de darme hasta 5 años, me da hasta 7 años plazo. Entonces, se dan cuenta, yo puedo tener ya ahí e ir comparando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este banco que me ofrece 14%, cada mes tendría que pagar 400 y tantos bolivianos. Ya, ya estamos, ¿no? Ya, les decía, por ejemplo, nos sirve para comparar diferentes condiciones que nos pueden dar de 1, 2, 3 bancos, entidades financieras, lo que sea. Cuando uno, por ejemplo, va a pedir un crédito, generalmente siempre son diferentes las condiciones de cada banco o entidad financiera, ¿no? Entonces, es necesario comparar. Así yo puedo saber, por ejemplo, si quiero pagar en menos tiempo, si tengo esta posibilidad, por ejemplo, de pagar por ejemplo, aquí el banco 1 me dice que hasta 5 años me da, ¿no? Y a una tasa de 14%. Entonces yo veo, si no puedo pagar 465 al mes, entonces quizás me conviene el banco 2 que me da más años de plazo para poder pagar, pero la cuota es menor, ¿no? Aunque la tasa anual es mayor, eso también va a significar que al final voy a acabar pagando tal vez un poco más, pero tengo mayor plazo, entonces a corto plazo se siente menos, ¿no es cierto? Lo que voy a pagar. Entonces, para eso es más que todo el poder utilizar el poder del Excel, para poder hacer comparaciones, automatizar las cosas y que todo nos resulte de una manera más sencilla. Bueno, a ver en dónde nos habíamos quedado. Así que como no me gustaban los mensajes de error que aquí salían, les he aumentado funciones de pregunta, ¿no? De condicionales. En estos casos he utilizado el sí error porque lo que me salían eran errores. Entonces he aumentado el sí error antes del cálculo y si es que me sale error, le digo que solamente me muestre 0. No, para el caso del monto mensual ha sido diferente porque ahí no me mostraba error, sino que seguía haciendo el cálculo, pero yo no quería ya que me muestre el cálculo o el valor ese, sino que igual me muestre 0. Entonces, para eso me ha ayudado del mes en el cual está. Entonces, preguntando si ese mes es mayor a la cantidad de meses del plazo, que simplemente me muestre 0 y no me haga el cálculo, ¿no? Caso contrario, si es que ese mes está dentro del plazo, que me haga el cálculo en base a la función que tengo. Puesto eso en el parámetro de la pregunta lógica cuando el resultado es falso. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Hola. Una cosa, Sí, sí. en el tema de si es OR, ¿esa fórmula es igual que el sí o es más directo? Sí, es más directo, por eso ese directamente pregunta si es que es error.
O sea, no hace ninguna otra comparación. Por eso solo tiene dos parámetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en el ejemplo, su primer parámetro es el cálculo. Entonces, como este cálculo me daba error más abajo, por eso su respuesta es directo el 0. Ahora, si esto no me da error, lo que me va a devolver es el mismo cálculo. Ya por eso solo maneja dos parámetros. Solo ve si es error. No es como el sí que es más completo, digamos, ¿no? El sí tienes que preguntarte, tienes que tener una condición y qué va a devolver si es verdadero o falso. Ahí está bien, profe, gracias. Solo eso tenía una duda porque, como es sí, ¿no? Ah, claro, como les he dicho, en Excel hay un montón de funciones con sí, por ejemplo, a ver, sí conjunto, sí ND, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Entonces, eh, no todo lo que estamos viendo va a abarcar el 100%. En algún momento, si necesitan algo, ahí tienen las referencias y pueden buscarlo en internet. O, como les digo, en Excel, ustedes ya de que están apretando ya le está saliendo la ayuda, ¿no? Entonces, eso también es de mucha, valga la redundancia, de mucha ayuda. Ya. A ver, entonces, ¿qué más? ¿Alguien más? Ya. A ver, entonces el punto 4. El punto 4, ¿qué dice? Modificar el plan de pagos de tal modo que podamos indicar en qué fecha se realizó el préstamo. Y entonces voy a continuar alargando mi tablita de parámetros igual. Le voy a poner borde para que se note que son parámetros. Me dice que modifique el plan de pagos, lo mismo que en los anteriores casos, de modo que podamos indicar en qué fecha se realizó el préstamo. Ya, la fecha del préstamo. ¿A qué se refiere? En realidad se refiere a esta columna de fecha, ¿no? A la columna de fecha. Como vemos en las fórmulas, por ejemplo, no involucramos para nada las fechas. Y entonces, seguramente dentro de las funciones o dentro de lo que ya tenemos aquí, no vamos a hacer nada, pero sí en la columna de fecha. Aquí en el ejemplo habíamos empezado en marzo del 2021, ¿no? Y así sucesivamente hemos ido creando los siguientes meses. Entonces ahora me dice que incluya que mi plan de pagos se pueda modificar esta fecha de manera automática, ¿no? Porque no sirve si es que, digamos, yo quiero aquí, no es marzo, es agosto. Entonces vengo y modifico uno por uno. Digamos, 1 de agosto del 2021. Y empiezo a arrastrar, no sé, hacia abajo para que se modifique todo. No, lo que nosotros queremos es que sea más rápido. Entonces voy aquí a crear mi parámetro y voy a decir aquí la fecha. Digamos el 0. E inclusive ahora vamos a aumentar días, porque solamente aquí estamos mostrando meses, ¿no? Pero igual, dentro de un plan de pagos que nos hace un banco o una entidad crediticia, está el día en que uno tiene que pagar. Por ejemplo, el 10. Si se vence el 10 de cada mes, si uno paga después, el interés sube, ¿no? Entonces, es una condición bien importante también eso del día en el cual se está empezando el préstamo y el día que va a vencer nuestro plazo en el mes. Digamos, aquí vamos a poner como ejemplo que esto hubiera empezado el 2020, el 5 de octubre del 2020. Ya, ¿qué voy a hacer? Entonces, la fecha del préstamo puedo agarrar directamente esta fecha, referenciarla. Ya se está mostrando solamente el mes, ¿no? Eso es porque está en formato personalizado y solo se está mostrando el mes. Lo que yo quiero es que se muestre toda la fecha. Entonces le voy a poner como formato fecha corta. Entonces ahora sí me muestra. ¿Cómo voy a hacer para que se aumente hacia aquí abajo los meses? Lo que tengo que hacer es que se aumente mes tras mes. Un mes. Entonces voy a agarrar mis fórmulas de fechas y
voy a partirlo. ¿Se acuerdan? Habían para fechas, ahí está, ¿no es cierto? El año que me devuelve, ¿qué año está qué año tiene una fecha? El año, el mes, que me devuelve qué mes tiene esa fecha. Y día, que me devuelve qué día corresponde a esa fecha. Ya, o sea, eso es como si lo estuviera desglosando, ¿no es cierto? Yo con estas, como me devuelven números, estas funciones, puedo hacer lo que hago con los números. Puedo sumar, puedo restar, inclusive puedo multiplicar y dividir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el siguiente mes de octubre, le aumento un 1 a lo que me está devolviendo la función mes. Entonces, ¿qué me va a dar? Bueno, ahorita me está mostrando como valor, como dato fecha, lo voy a volver número para que se entienda. Le voy a quitar los decimales. Entonces, como ven, he obtenido el mes que está aquí y le he aumentado un mes, entonces me va a devolver noviembre. Si le aumento 2, me va a devolver diciembre. Si les resto 5, me va a devolver, si les resto 5, me va a devolver mayo, ¿no? Que es 5 meses menos que octubre. ¿Ya? Entonces, como me devuelven números, yo puedo igual con esas funciones hacer operaciones. Entonces voy a aprovechar eso y lo que voy a hacer es, primero los voy a así desglosar por año, mes, día, y después los voy a volver a juntar, ¿se acuerdan? Hay otra función que junta, fecha, que me pide año, entonces los voy a volver a juntar después. Para que me dé el mes que yo estoy queriendo encontrar. Entonces voy a hacer eso directamente en una sola forma. Entonces voy a decir que fecha sea el año de esta fecha, coma, el mes de esta fecha, pero el mes va a aumentar en 1, hemos dicho. Y el día de esta fecha. Voy a cambiar el formato, fecha corta. Ya. Y copio hasta abajo. ¿Funciona o no funciona mi fórmula? A ver, veamos. Tengo que la fecha de préstamo es el 5 de octubre del 2020. En mi fórmula estoy agarrando el año, el mes más un mes y el día de esa fecha. Entonces me aumenta un mes, ¿bien? Del 5 de octubre al 5 de noviembre. ¿Está bien? El siguiente, que tiene que ser diciembre, está bien. Ahora miren algo interesante. Automáticamente, a pesar de que yo le puse aquí año y no le estoy indicando que le sume un año, el Excel es tan inteligente que ya se ha dado cuenta que como este mes está en diciembre y le estamos aumentando un mes, que va a ser enero del próximo año, ¿no? Entonces yo ya no he tenido que decirle eso explícitamente dentro de la fórmula, porque lo que debería haber hecho es comprobar si es que está pasando de año y aumentarle un 1 a ese año, ¿no es cierto? Para que salga 2021. Pero el Excel ya ha hecho eso automáticamente. Entonces simplemente yo he modificado lo del mes. Como él se ha dado cuenta que está pasando de diciembre a enero, entonces también está aumentando una unidad al año, ¿no? Entonces por eso funciona. 5 de enero, y así. Entonces he perfeccionado también mi columna de fechas, porque aquí ahora
En mis parámetros puedo poner cualquier fecha, digamos el 5 de febrero del 2020. Y automáticamente mi plan de pago se modifica, todos los datos. Ese de marzo 2021. ¿No? Entonces está bien. Vamos bien, estamos mejorando en este caso, nuestro plan de pagos, digamos, con nuestras formulitas, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya. En fechas algo que tratan de evitar justamente las entidades crediticias es que los préstamos sean los últimos días del mes. Por ejemplo, 31 de enero. Si pongo 31 de enero, a ver qué va a pasar. Miren, en febrero no hay 31 de febrero. Entonces se ha pasado la fecha al 2 de marzo. ¿No? Y ya a partir de ahí se ha vuelto todo 2. ¿No? Pero esa no era la idea. Pues que en realidad eso causa mucha confusión. Entonces, por eso las entidades prefieren no utilizar los últimos tres días del mes. El 29, el 30 y el 31. ¿No? Sobre todo por febrero, porque febrero la mayoría de los años, a menos de que sea año bisiesto, solo tiene 28 días, ¿no? Entonces, generalmente dan hasta el 25 los créditos. Si ya están entre la fecha 25 y 31, lo pasan a primero o a 2. Eso es porque causa mucha confusión a veces cuando tienen un plan de pagos, que aquí, por ejemplo, podría estar 31 de enero, la fecha del préstamo, y en el plan de pagos empezar, bueno, tendría que ser el siguiente vencimiento el 28 de febrero. ¿No? Pero eso es muy confuso porque la gente está acostumbrada, digamos, a una fecha. Entonces, de repente llega 28 de febrero y no pagan y van el 2 de marzo y ya se han pasado 2 días. Entonces, eso les aumenta interés. Entonces, generalmente los bancos evitan eso, las entidades crediticias evitan eso. Dar entre el 28, 29, 30 y 31. 29, 30 y 31, esos 3 días. Hasta 28 se puede, porque con 28 no pasa nada. El 28 de enero vamos a volver a poner. ¿No? Como todos los meses tienen 28, entonces sigue, continúa. Ya, eso más adelante vamos a ver, va a ser como una restricción. Al final vamos a hacer unas restricciones, lo cual va a hacer que nuestros datos sean mucho mejor manejados. ¿Qué nos falta? El punto 5, modificar el plan de pagos de tal modo que podamos escoger si es pago al final o al principio. A eso le vamos a llamar tipo de pago. Modificar el plan de pagos de tal modo que podamos escoger si es pago al final o principio. Vamos a poner final aquí. O sea, tenemos dos opciones, o final o principio. ¿Ya? ¿Dónde afecta esto? Nosotros aquí en la fórmula y en la función pago, hay un parámetro que el EMS está poniendo 0, ¿no es cierto? El último parámetro, que es tipo. Cuando nosotros estamos ahí, nos da dos opciones, final de periodo o comienzo de periodo. Eso significa si el cliente va a pagar a principio, que está empezando el periodo, digamos a principio del mes, o va a pagar al final, o sea, al final de mes. Nosotros, por conveniencia y porque generalmente es así, le hemos estado poniendo siempre al final del periodo. ¿Ya? Pero se puede dar el caso de que el cliente pague al principio del periodo, lo cual también se llama anticipado. Entonces, este punto 5 nos está pidiendo que comprobemos eso. Yo aquí en mis parámetros ya he puesto tipo de pago final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar. Aquí donde le ponía 0, ahora voy a poner una condicional. ¿Y una condicional qué significa? Sí. Sí. Este mi parámetro es igual a final. O sea, tal como está escrito ahí en el parámetro. Si es igual a final, entonces que me devuelva 0.
Caso contrario, significa que no es el final y es al principio del periodo. Que me devuelva 1. Listo. Ahora no, ahorita no ha hecho nada. Ha mantenido el mismo valor. ¿Por qué? Porque como es final, entonces aquí ha vuelto a ponerle 0, ¿no es cierto? Donde antes estaba como dato 0, le ha vuelto a poner 0. Si cambio a otra nominación, digamos principio, entonces cambia, ¿no? Cambia. Porque aquí está devolviendo 1, ya no 0. Y lo mismo vamos a hacer con las otras formas. Entonces aquí donde tenía como dato 0, voy a cambiar. Puedo copiar este mismo sí. Lo voy a copiar y lo voy a meter aquí adentro, donde antes estaba solamente 0. Listo. Funciona, parece. Y aquí voy a hacer lo mismo. Este igual tiene dentro de pago como dato 0, pero yo quiero que eso se maneje mediante mis parámetros. Entonces modifico. A ver, voy a copiar hacia abajo. 860, 860. Ya. Pero no hay inmovilizado. Entonces los de abajo me están apuntando a otro lado. Tengo que inmovilizar. Esa última comparación que ha aumentado tiene que ser inmovilizada. Listo, ahora sí. Copio. Ya. Entonces, si volvemos a poner final, cambian los datos, ¿no? Cambian los datos. Eso es por el cálculo, porque cuando decimos final, lo que ocurre es que se espera que se transcurran, digamos, 30 días, que es generalmente lo que dura un mes, para hacer el cálculo de intereses. Aquí, por ejemplo, su interés del primer mes está calculando 233 y el capital a pagar 232. Esos dos sumados van a ser 465. Eso es porque estamos pagando al final y está calculando por 30 días este interés. Cuando yo pongo al principio que haga el pago, van a ver que de ese primer mes el interés se vuelve 0, porque no han transcurrido todavía días. El cliente lo que está haciendo está pagando por anticipado un capital y como no han transcurrido días, entonces su interés es 0. Y el monto mensual, bueno, como verán, igual cambia, ¿no? Porque antes era 430 y algo y ahora es 460. Entonces, eso es lo que ocurre dentro del cálculo interno de un interés. Si es al principio o al final, varía por el cálculo de interés final. Bueno, en realidad cuando es final es un poco más, ¿no? 465. Principio, 460. Ya, entonces varía mucho cuando tenemos uno de esos dos datos ahí cargados. Ya. A ver, ¿qué más nos pide? ¿Alguna duda de este punto? Como ven, nuestras formulitas se hacen un poquito más complejas, ¿no? Si uno ve así a simple vista, o sea, ¿qué está haciendo esto, digamos? Y eso que no es tan compleja, digamos, con la capacidad que tenemos de anidar funciones y hacer operaciones entre ellas, podemos tener una fórmula bastante larga. Una función que esté dentro de otra función, con operaciones. Podemos llegar a confundirnos, ¿no? Es importante saber dónde empieza nuestro paréntesis de una función y dónde acaba. Eso también es muy importante. Y por ejemplo, yo tengo dentro del CSOR ahorita
está todo esto, ¿no? Este es su primer parámetro que tiene la función pago int, dentro, y dentro de la función pago int, en uno de sus parámetros, tengo otra función de consulta, que es esta así, ¿no? Entonces, dentro de la función pago int, que es todo eso, tienes tus parámetros que son en bases de referencias. En su último parámetro tengo una función lógica, que es la función sí, porque está preguntando algo y le está devolviendo un valor a este pago int, y en base a eso el pago int hace este pago. Lo mismo ocurre con pago print, está dentro de un CSOR, que eso lo hemos aumentado para que no veamos más abajo los errores. Y dentro del pago print, igual le hago una consulta sí, que va a devolver un 0 o un 1, y en base a eso el pago print va a ser el cálculo del valor. El monto mensual igual. El monto mensual tenemos un sí normal que hace una pregunta, es igual por efectos de que más abajo no se vea un valor cualquiera. Cuando es falso esa pregunta, realiza la función, hace el cálculo de la función pago con los parámetros que le hemos pasado, pero el último parámetro de pago tiene otra pregunta, una función lógica, que en caso de ser uno de los casos nos va a devolver 0 o 1, ¿no? Y con ese dato pago va a realizar el cálculo. Ya, entonces, como ven, se van volviendo un poco más complejas nuestras funciones. A ver, luego. 6. Modificar el plan de pagos de tal modo que se pueda distinguir el punto de vista de cliente o banco. Ya. Desde el punto de vista de un cliente, aquí vamos a poner igual, punto de vista. Ahorita lo que estamos haciendo es ver el plan de pagos desde el punto de vista del cliente. ¿Por qué? Porque en esta fecha, o sea, la fecha 0, el mes 0, nos han prestado 20,000, por eso está positivo, que está entrando 20,000 bolivianos, digamos, a nuestro bolsillo, ¿no? Este préstamo, digamos, era para gasto, para lo que sea. Por eso está positivo, porque nos están prestando, nos está entrando a nosotros ese valor. Pero ya como ven en el interés, en el capital y en el monto mensual, aparecen como negativos, ¿no? Porque de nuestro bolsillo o de donde sea que saquemos el dinero, está saliendo ese dinero. Entonces a nosotros nos está restando ese valor. Por eso es que aparece negativo. Ese es el punto de vista del cliente. Entonces, por eso cuando tenemos un saldo anterior positivo y estamos con el saldo actual, con el que hemos pagado de capital, vamos a tener el saldo actual, ¿no? En esta fórmula se ve. Tenemos el saldo anterior de capital, restamos lo que estamos pagando ahora, por eso tiene el negativo, de esa resta nos va a dar el saldo actual. Y así hasta el final podemos ver, cuando termine el plazo, nuestro valor va a ser 0. Ese es el punto de vista del cliente. El punto de vista del banco, de la entidad que nos está prestando, va a ser al revés, porque ellos están sacando plata de sus arcas, de su caja, digamos, o de su bóveda, y posteriormente con los cobros que nos están haciendo, ellos están ingresando dinero, entonces van a ver positivo, ellos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer para este punto es cambiar ese dato de positivo a negativo y lo que está en negativo a positivo. Y eso va a ser fácil, ¿no? Simplemente, por ejemplo, podemos acceder aquí el capital prestado desde el punto de vista del banco. Vamos a poner un sí. Sí.
este parámetro es igual a cliente. Si es igual a cliente, que me muestre normal, como está ahorita, positivo. Caso contrario, que me muestre negativo. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que me salga negativo? Lo que tengo que hacer es multiplicarlo por -1. ¿No? Matemática. Simple matemática. Entonces, a ver, voy a comprobar, cliente dice, voy a poner banco. O cualquier cosa que ponga, ahí está. Entonces, me ha salido negativo. Ahora, en estos que dicen, bueno, en estas fórmulas, como estoy utilizando dentro de ellas, ¿no es cierto?, el capital prestado, y ahora está con negativo, y estas antes daban negativo, negativo por negativo, ¿qué me va a dar? Positivo. ¿No? Entonces ya automáticamente se han cambiado. Entonces, en realidad ya no necesitaría hacer nada más para el punto 6, ¿no? Porque desde el punto de vista del banco, le he prestado en esta fecha, entonces ha salido de algún lado estos 20,000, lo cual para mí es un negativo, o sea, para el banco. El interés y el capital que me va a devolver en los siguientes meses está entrando, ¿no es cierto?, al banco, entonces por eso son positivos. Ya, y después el saldo de capital, igual, se muestra al revés. La cosa es que al final acaba en 0. Si lo vuelvo a poner cliente, se cambian los signos, ¿no? El cliente ha recibido en este mes 20,000, entonces le ha entrado al cliente 20,000, por eso es positivo. Y a los siguientes meses está haciendo un pago del interés y del capital, lo cual le significa un negativo. Y al final los saldos de capital va disminuyendo igual hasta llegar a 0. Y entonces eso nada más sería el punto 6. Es matemática pura, ¿no? Es matemática pura. Aquí hemos hecho una preguntita. Si era desde el punto de vista cliente, le hemos dicho que nos muestre positivo. Si es desde el punto de vista del banco, que lo muestre con negativo, o sea, una multiplicación por -1. Y como esto, cuando no se multiplica por nada, este otro me sale negativo, está bien. Cuando multiplico por -1, como va a tener el signo -1, va a tener el signo negativo, va a entrar dentro de estas fórmulas con ese signo negativo. Entonces, negativo por negativo se van a volver positivo. Simple matemática, ¿no? La ley de signos. Ya. A ver, ¿qué más? Modificar el plan de pagos de tal modo que se pueda distinguir el punto de vista cliente o banco. Configurar validación de los datos para cada uno de los elementos. Ya. Eso ya no entra aquí como parámetro, sino lo que nos está pidiendo es que, por ejemplo, yo aquí le puse 2 opciones, o le puse una opción en la comparación. Y en la comparación le pregunto si dice cliente, pero no le pregunto si dice banco, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría poner cualquier cosa aquí y me va a salir lo mismo que sale para banco. Podría poner cualquier cosa, ¿no? Siempre va a ser lo mismo que banco, porque lo único que estoy comparando es cliente. Solo cuando ponga cliente, ahí va a cambiar. En este otro caso es igual. Cuando he puesto dentro de las fórmulas, dentro de las funciones en sí, consulta si es final. Entonces, si no es final, o sea, pongo cualquier cosa, va a tomarlo como si fuera al principio, ¿no? A menos de que ponga final, que ahí sí va a agarrar ese valor de final. Entonces, hagamos de cuenta que yo no quiero que sea así, que yo no quiera, que yo no ponga aquí cualquier cosa, ¿no? Porque así no se entiende. Lo único que quiero es que tenga 2 valores. Por ejemplo, para el punto de vista cliente o banco. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a datos
esta opcioncita pequeña que tiene aquí una especie de signo de aprobado y otro de prohibido, ese utilizo. Le doy clic y validación de datos. Ya. Validación de datos tiene varias opciones. La que vamos a utilizar para este que les digo que solo quiero que se pueda escribir o cliente o banco, está aquí en permitir, lista. Lista lo que me permite es poner así valores. En este caso, 2 valores. ¿Cuáles son los valores? Cliente, escribo directamente. Mi segundo valor voy a separar, cliente o banco. Listo. Aceptar. Entonces, miren qué ocurre. Esta celda, si yo pongo en cualquier otra celda, no ocurre lo siguiente. Cuando yo paso en esa celda, aparece una flecha hacia abajo. Esa flecha hacia abajo tiene 2 opciones, las opciones que he configurado, cliente y banco. Entonces, ahora sí, no voy a poder poner cualquier cosa, solamente puedo poner o cliente o banco. Obviamente, la lista puede ser más larga, ¿no? No solo de 2. Por ejemplo, si tuviera más opciones, no sé, entidad, algo. Entonces ahí crecería mi abanico de opciones. Ya, pero para este caso solo necesito 2. Que hemos dicho de cliente o banco. Listo. Entonces lo mismo ocurre con tipo de pago, ¿no? Me vengo aquí nuevamente a datos, dentro de herramientas de datos, esta opción que dice validación de datos, nuevamente lista, ¿qué eran tipo de pago? Eran final o principio, ¿no? Final de mes o al principio. Aceptar. Entonces la celda también genera este botoncito que me permite seleccionar una de las opciones, ¿no? Y como ven, igual aquí dentro de mi tabla se modifica dependiendo de cuál de las selecciones aplique. ¿Ya? Luego, fecha de préstamo. A ver, con fecha de préstamo, ¿qué tenemos? Hemos dicho, por ejemplo, que a partir del 28, o sea, hasta el 28 nada más los bancos generalmente realizan los préstamos, ¿no? Porque 29, 30 y 31 causan confusión cuando hay que encontrar el siguiente día del mes. Entonces también puedo restringir que solo me permita meter una fecha válida. Nuevamente, validación de datos, pero en este caso, la opción que utilizo es fecha. Y me dice entre qué fechas. Y yo puedo decir, la fecha inicial puede ser el 1 de enero del 2000. Hasta, digamos, 30 de diciembre del 2020. Ya, ahorita vamos a completar eso de fechas. Se va a acabar el tiempo. Les voy a mandar un enlace más, ¿ya? Ya. Hola. Estábamos en validación de fecha, ¿no? Validación de fecha. Ya. Entonces aquí la opción sería utilizar lo que dice permitir fecha. Ahora,
Bueno, la intención para validar fecha era que pongamos un día entre 1 y 28, ¿no es cierto? Hemos dicho que 29, 30 y 31 están vetados, porque causa mucha confusión a los clientes. Entonces, dentro de estas opciones, como ven, lo que nos permite es simplemente agarrar de una fecha completa, no de días, ni de meses, ni de años, y proceder a la validación. Por ejemplo, si yo ahorita estoy en 5 de abril, entonces podría hacer de todo el 2021. Puedo poner mayor que o mayor igual que. Ya la fecha inicial desde el 01 del 2021 hacia adelante. Entonces, si yo aquí intento poner otra fecha antes del 2021, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020, me sale un error, ¿no? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y lo mismo ocurriría para cualquier fecha anterior al 2021. 085 del 2000, digamos, ¿no? Me sale un mensaje de error. Si pongo una fecha válida, 03, digamos el 2022, 05 del 2022, no sale ningún error. Pero este tampoco me ayuda para que yo pueda evitar que me pongan 31, por ejemplo, pueden poner 31 de marzo del 2021 y lo va a pasar, ¿no? Porque no estoy restringiendo días, estoy restringiendo fechas. Entonces, con validación puedo sí restringir algunas cosas, por ejemplo, como he puesto que empieces desde el 1 de enero del 2021 hacia adelante, pero para restringir los días lo que voy a utilizar es otro tipo de fórmula o función. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, en Excel hay miles de formas de hacer. Lo que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Es cuando copio directo la fecha, decir que sí, los días o el día de esta fecha es mayor a 28, es mayor a 28, me devuelva un mensaje que me diga día no válido, digamos. Día no válido. Caso contrario, que me devuelva la fecha nomás. Y ya está. A ver, y eso voy a... Bueno, no voy a copiar hacia abajo porque en este caso la primera es una referencia nada más hacia esta fecha inicial, ¿no? A partir del primero ya tienen una fórmula. Ahora vamos a ver qué pasa con esa nomás. Si digamos ahora pongo 31 de marzo del 2025. Entonces, como ven, sí me saca el mensaje, ¿no? Día no válido. Entonces ya me dais una advertencia, que no puedo usar 30, digo 31. Pero si pongo 28, está correcto, porque 28 es menor que, o sea, le hemos puesto mayor a 28. Si pongo 29, ahí ya me sale error. Si pongo 30, me sale el mensajito, ¿no? Ya no válido. Y estos otros, porque como aquí no tengo una fecha y no está pudiendo desglosar la función en año, mes y día, me sale error. Entonces podría hacer lo que he hecho, por ejemplo, con los errores, que es delante de esta función, poner un sí, punto error. Si esto me da error, que diga, por ejemplo, igual fecha inválida. Entonces, de esa forma evito que se vea tan feo, digamos, ¿no? Y
y mejor lo manejo con errores, esos problemas. Entonces aquí puedo poner 25, por ejemplo, que sería correcto, entonces me da correcto. Ahora nuevamente, si pongo una fecha antes del 2021, me va a salir un mensaje de las restricciones que hice en validación de datos, ¿no? Que es otro lado. Este mensaje inclusive se puede cambiar cuando vengo aquí a validación de datos. Por ejemplo, tienen esto, ¿no? Mensaje de entrada. Esta es como una ayudita. Es la fecha. Bueno, el título es corto. Es la fecha del préstamo. Y el mensaje aquí puedo poner más cosas. El mensaje de error es lo que me muestra en la pantalla cuando tengo equivocación. Error puedo poner. No es una fecha válida. Debe empezar en 0101. Debe ser mayor a 0101-2021. Ya. Entonces, miren, cuando paso por la celda o me pongo ahí, me sale el mensaje que puse, ¿no es cierto? El primer mensaje que configuré, la fecha de préstamo. Ahora, si aquí pongo una fecha antes de los restringidos, no es una fecha válida, debe ser mayor a 0101-2021. Me saca el mensaje de error que configuré, ¿no? Ya, entonces, bueno, con la fecha, por ejemplo, estamos viendo dos diferentes lugares en los cuales estamos poniendo validación. En este caso, utilizando esto, que nos permite poner desde una fecha, estoy diciendo que mayor o igual a esas, recién puede poner la información. Y en caso de que no pongo una fecha como la que estoy estipulando, que me saque un error, ¿no? Un error configurado por mí. Pero para los días, como no tengo ahí dentro de validación una opción que me permita, entonces estoy utilizando otro tipo de artimaña, ¿no? Otra función. Aquí estoy poniendo una función si ese día es mayor a 28, que aquí me saque un mensajito que diga día no válido. Entonces, de esa forma puedo darme cuenta que por ejemplo, estoy poniendo una fecha que no debería. 31, por ejemplo. Aquí no me va a mostrar una información válida, entonces ya sé que no está bien eso, ¿no? Aquí tengo que poner otra fecha. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos falta validar? Plazo de crédito. Ya. Hagamos de cuenta que nuestro plazo de crédito, o sea, no puede ser ni infinito, ¿no es cierto? No puedo decir, le voy a dar un crédito a 100 años. No, o sea, una entidad tiene restricciones también de años. Digamos que puede ser entre 3 y 15 años, dependiendo del tipo de crédito. Por ejemplo, para casas, terrenos, generalmente los plazos son hasta 30 años, digamos, ¿no? Porque son montos bastante altos. Pero tampoco puede, bueno, si quiere el cliente, podrían prestarle por un año, ¿no? Pero cada mes tendría que pagar un monto muy alto. Hagamos de cuenta que tenemos para nuestro tipo de crédito un límite entre 5 y 10. Y entonces aquí solo voy a aceptar entre 5 y 10. O sea, si pongo eso, me sale cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero ahora voy a restringir que no me salga eso. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo validar como hace rato mediante una lista. Y en la lista podría poner 5, todas las opciones. 6, 7, 8, 9, 10. Esa es una opción. Entonces ahí ya puedo seleccionar. O si no me gusta la selección, entonces puedo hacer que validen
como un número, no como lista, como un número entero, ¿no? Y aquí puedo decir entre mínimos 5 y 10. Como es un número entero, o sea, no va a aceptar decimales. Si le pongo 5,5, o sea, no me va a aceptar. 5.5, pongo. Ve, entonces me sale un mensaje de error. Y como en el caso de la fecha, nosotros podemos configurar también los mensajitos que salen. Aquí en mensaje de entrada podemos poner años entre 5 y 10. Entonces, cuando me posiciono en la celda, me sale el mensaje de ayuda. Si me equivoco, ¿qué me tendría que decir? Error dato. Puede poner 5 y 10. Entonces pongo 12, digamos. Entonces me sale el mensaje de error que he configurado, ¿no? Error en datos, solo puede poner entre 5 y 10. Ya. Lo cierro. Cuando pongo un dato valedero, entonces no hace nada, ¿no? Pero si pongo un dato que no es válido, me sale el mensaje de error. 5.6 tampoco puedo poner porque he configurado que sea un número entero. Ya. De tasa anual es igual, es un número, entonces puedo configurar entre ciertos límites, el mínimo y el máximo. Entonces, dependiendo igual eso del tipo de crédito que está dando un banco o una entidad financiera, ellos tienen un límite, digamos, para vehículos. Te dan en tasas entre 7 y 10%. Para casas, bueno, con la anterior ley o la normativa que había, te daban entre 5 y 6,5%, creo, algo así. Para propósito general, dependiendo del banco, te dan entre 13 a 18%, así. Entonces, hagamos de cuenta que para nuestro ejemplo, nuestro límite de tasa anual va a ser entre 13 y 16%. Entonces, lo mismo ingreso, validación datos, configuración. Ahora no me sirve poner número entero. ¿Por qué? Porque el porcentaje en realidad, si bien aquí lo vemos como por ciento, ¿no es cierto? Como número sería un valor decimal. Como número normal sería eso. Entonces, un valor decimal. Y así lo vamos a dejar para que se note nuestra validación. ¿Dónde estamos? Datos. Le digo validación de datos. Ya no es número entero, decimal. Entonces hemos dicho sí, que sea entre 13% y 16%, 12%, digamos. Es 0,12. 16% es 0,16. Igual podemos configurar un mensaje, ¿no? Aquí. En decimales. Y aquí si es que hay algún error. Dato. Acepto. Listo, entonces si pongo un valor no permitido, me sale el error configurado. Valor permitido. 15, por ejemplo, no me dejan, ¿cierto? Porque no estoy poniendo en porcentaje. Estoy poniendo un valor mucho más alto que lo que permite el porcentaje. Tengo que poner 0.15. O si no, poner después el símbolo porcentaje, que igual lo convierte a 0,15. A ver, por ejemplo, si pongo 20%,
igual me va a salir error, ¿no? ¿Ya? Entonces el porcentaje internamente siempre es 0, y que corresponde, ¿no? Por ejemplo, el 5%, ¿cuánto sería? 0,05. Como no está dentro de mi rango, entre 12 y 16%, entonces me sale error. Luego, por último, el capital prestado. Lo único que vamos a restringir es que no sean letras, porque si yo pongo aquí letras, ya lo arruino todo mi plan de pago, ¿no? Pero puede ser cualquier monto, digamos, desde 1 hasta el infinito. Ya entonces, digamos, no voy a restringir entre límites, simplemente voy a restringir que sea un número, que no sean letras, porque con letras se arruina todo. Entonces vengo nuevamente a validación y le digo que configure no cualquier valor. Puede ser un valor decimal también. Decimos un valor decimal. Y ahora vamos a utilizar la opción mayor que. Obviamente no puede ser un número negativo, ¿no? No puedo prestar menos 1000 bolivianos, por ejemplo. Entonces tiene que ser un número mayor a 0. Un número mayor o igual a 1, lo vamos a poner. Mayor o igual que 1. Ya, acepto. Entonces, si trato de validar ello, me sale el mensaje por defecto, ¿no? Si pongo un número negativo, igual me sale error. Entonces tiene que ser un valor que esté dentro del parámetro que he configurado. Igual puedo configurar sus mensajes. Mensaje de error, por ejemplo. No puede poner cualquier texto. Entonces, el mensaje personalizado me sale. Ya. Bueno, esos 7 puntos que estamos viendo aquí pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pueden pedirnos cualquier cosa o dependiendo de la experiencia que uno encuentre para ciertas hojas, puede ir perfeccionando todo ello. Como ven, habíamos empezado de lo que teníamos nuestro enunciado del examen o de la anterior semana, en el cual teníamos un plan de pagos sencillos con un valor ya dado y una tasa de interés, ciertos años y ciertas condiciones. Pero aquí lo que hemos logrado es que todo esté referenciado, o gran parte de los parámetros, y que yo cambie algún parámetro y mi plan de pagos cambie y me refleje la nueva condición, ¿no? Y además hemos puesto restricciones porque también si lo dejamos abierto, que se ponga cualquier dato, entonces después nuestro plan de pagos no va a reflejar nada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de perfeccionamiento es bastante bueno que ustedes lo vayan practicando, ¿no? Porque les va a ayudar a que tengan mucha habilidad en el manejo de las funciones, de los resultados que devuelven y de la mejora del trabajo. Porque en algunos casos hay personas que sí saben utilizar funciones o fórmulas, pero no las perfeccionan. Entonces, lo que ocurre es que se acostumbran a hacer solo de una forma
Y esa forma quieren que sea todo el tiempo y a veces les quita más tiempo, ¿no? En vez de ponerse a analizar un poquito cómo puedo mejorar esto, digamos. Y puedo hacer que me funcione para diferentes tipos de condiciones, ¿no? Entonces, en este ejemplo, un poco estoy tratando de mostrar eso, que paso a pasito vayan perfeccionando, por ejemplo, aquí adentro, en base a las cosas que han ido apareciendo. Y como ven, tenemos un resultado bastante interesante, ¿no? Podemos jugar ahí con los datos y ver cómo actúa nuestro plan de pagos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, como ya estamos acostumbrados, entonces les voy a dejar de tarea esto mismo. No hay mucho que cambiar en el enunciado, porque como estamos valviendo un plan de pago dinámico, entonces cualquier dato podríamos ir introduciendo al final y ver lo que ocurre, ¿no? Ver lo que ocurre con los resultados que obtengamos. Entonces va a ser el mismo planteamiento. Les voy a subir ahí y ustedes ya van viendo, ¿no? Cómo ha ido saliendo cada una de las cosas, cómo hemos ido mejorando, ¿no? Las fórmulas y a la vez complicando, a la vez complicando. Hay, hay fórmulas mucho más largas porque, como les digo, el poder del Excel es ese, que podamos combinar, hacer nuevas funciones, aplicar restricciones, aplicar preguntas. Entonces, todo ese poder, a la larga, cuando uno aprende a manejarlo, nos facilita mucho el trabajo, mucho, demasiado. Que hay archivos que tienen harta información y que a veces uno necesita encontrar, y en vez de buscar uno por uno, con una fórmula puede sacar todas las cosas, ¿no? Y como hemos ido viendo con las otras herramientas igual, con las herramientas por ejemplo, de tablas dinámicas, ¿no? Que teníamos un montón de información y hemos podido sacar resúmenes dependiendo de lo que tú quieres mostrar. ¿Y para qué se sacan estos resúmenes o este tipo de hojas? Es para que uno tome decisiones. En este caso, por ejemplo, como les explicaba, podría agarrar y empezar a comparar, ¿no? Un banco me ofrece con esta tasa anual, este plazo de crédito, el tipo de pago. Entonces yo puedo comparar el banco 1 con el banco 2, con el banco 3, con el banco 4, así a ver cuál me conviene. ¿Ya? Entonces esa va a ser la tarea. No sé si tienen alguna otra duda, si no nos vemos el día de mañana a la misma hora. No hay dudas entonces nos vemos el día de mañana. No hay dudas, profe. Ya que tengan buena noche entonces el día de mañana. Cualquier cosita igual consultan al WhatsApp. Hasta mañana, profe. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Chao. Hasta mañana, Inge.